Ya van a ver 2 años desde que yo estuve en Chile la última vez. Era agosto de 2023. Y ya, bueno, doy gracias al Señor que una vez más nos podemos juntar de esta manera. Quiero saludar a todos los hermanos que se encuentran allá y les veo, queridos hermanos, y un placer también de tenerles a aquellos que están con nosotros en línea. Que Dios les bendiga. Eh, Hay muchas cosas que contar, eh, y una de esas cosas era que la última vez que eh, eh, estuve con ustedes, creo que les conté que iba hacia eh, Colombia. Sí, 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 sí me recuerdo bien. Entonces, lo que... eh, Lo que pasó en Colombia fue bastante bonito. Tuve el privilegio de llevar unos jóvenes. Tenía como cinco jóvenes y un caballero de más edad y otro joven que ha ido varias veces, pero habían unos jóvenes que llevamos para allá para conocer a Colombia y también trabajar con los niños con quien nosotros trabajamos en la ciudad de Bogotá. Y como les conté, nosotros trabajamos con niños que están en las poblaciones que se encuentran eh, en, en Bogotá y con familias que están pasando muchas veces pobreza y además de eso problemas muy serios sociales que están experimentando y muchos de los jóvenes son distraídos por el mundo y por todo lo que representa que se representa en esos barrios. De todas maneras, hay buenos hermanos y hermanas colombianos que están haciendo una muy buena obra ahí entre los niños, los jóvenes, y están intentando de alcanzar muchos de ellos para la gloria de Dios, para ser salvos y también para discipularlos. Y llevamos a como 50 niños a un campamento y estos niños solamente una vez en la vida pueden ir a este campamento porque hay tanta demanda para niños y se llevan niños que son vinculados con tres iglesias distintas, con unos misioneros que trabajan con una misión llamado Pacto en Acción. Y estos hermanos son tremendos, estos hermanos que son los que llevan los niños, son jóvenes que realmente demuestran un amor para estos niños y además de eso es algo precioso cuando podemos llevar estos niños a estos lugares. Muchos de ellos nunca han salido mucho de su barrio y de la ciudad y están muy contentos ahí con sus mochilas, con todas sus cositas y ya y bien vestiditos se van al campamento y ahí forman alianzas, aprenden versículos, duermen con los consejeros realmente una, una muy buena ocasión para predicar y compartir el Evangelio con los niños. Y muchos de ellos reciben la enseñanza a algunos que eh, profesan ser salvos y reciben a Cristo como su Salvador. Y en realidad fue una vez más un placer. Después de eso, tuve la oportunidad de ir a ver mis suegros que viven en Italia. Entonces viajé para allá y también me junté con mi familia, mi esposa, con mis 3 hijos y mi nuera. Y fuimos a Italia y después pasamos al país de Albania, donde fui misionero por un tiempo allá y ahí me conocí con mi esposa y
nos invitaron a un casamiento de un pariente de Elizabeth, mi esposa, y fuimos a y era la primera vez que mis hijos han visitado a Albania. Entonces eso fue bastante histórico para nosotros porque mis hijos ya mayores de edad, ellos pudieron conocer a algunos primos, tíos y tías y también ver la cultura albanesa, de la cual mi esposa viene, podían ver sus raíces maternas y además de eso también fuimos el día domingo a la asamblea que queda en la ciudad a donde asistió mi esposa y también conocí muchos hermanos ahí. Y la pequeña asamblea, bueno, ya, no es chica, pero no es grande, grande, pero esos hermanos estaban en pleno, bueno, están en pleno verano, como nosotros también estamos acá, y ellos iban a tener una escuela bíblica de verano para niños, iban a tener como 80 niños que iban a venir a escuchar la palabra y las actividades de, la- los campamentos, todo eso. Entonces fue una gran bendición visitar los hermanos allá y también ver familia y para mis hijos, sobre todo, ver donde su mamá nació y también nosotros podíamos compartir con ellos la obra que se lleva a cabo en ese país. Entonces, gracias a Dios, todos nosotros viajamos mucho. No creo quiero ver el interior de un avión por un buen rato, porque me aburrí con los viajes, y, am, pero largos los viajes, pero gracias al Señor todo resultó bastante bien y damos gracias al Señor que llegamos de vuelta sanos y salvos. Eh, Ahora, para el resto del verano, uno de mis hijos la próxima semana va al campamento para niños de 9 a 12 años de edad. Él va a encargarse de todos los juegos del programa que se lleva a cabo. Y mi hija, la próxima semana, va con también mi nuera para trabajar allá en el próximo campamento. Entonces, eso será para adolescentes de 13 a 15 años de edad y al final del verano, para nosotros, que es la última semana de agosto, voy con mi esposa y mi hijo mayor, él también va a juntarse con nosotros y trabajar con nosotros allá en un campamento para niños de 14 a 16 años de edad. Entonces, todos los campamentos están llenos, llenos, llenos de jóvenes y niños. Entonces, creo que eh, las estadísticas van a ser que vamos a tener más de 1.000 niños y jóvenes que se van a escuchar la palabra de Dios durante el verano, desde los principios de julio hasta la primera semana, el primer fin de semana de septiembre. Entonces, oren que la palabra predicada llegue a corazones y que niños se conviertan al Señor. Gracias, hermanos, por escuchar pero quería eh, comunicarles lo que había pasado en este último mes y medio desde que realmente los principios de junio que no habíamos conversado. Conversé una vez con el hermano Miguel, le saqué un poco de pica porque estaba en la playa y le llamé desde la playa de Italia. No era a propósito, pero le conté que estaba a la orilla del mar y ya con harto calor. Eh, Vamos a mirar un tema que estoy enseñando en este momento y, una de las cosas que estado enseñando acerca de eh, la veracidad y la autoridad y la importancia de la palabra de Dios. Ese es un tema bastante favorito mío porque creo que es algo que en cierto sentido se ha perdido. Eh, a lo mejor no puedo decir que yo sé cómo es en Chile o dentro de las comunidades que ustedes se encuentran, pero eh, mucho más y más.
el respeto para la autoridad de la Biblia se ha perdido y también lo que es ser o tener una fe de convicción y una fe auténtica. Eso es algo que creo que es importante para nosotros, comunicar una fe auténtica eh, que tenemos en el Señor Jesucristo. Em, Esta vez cuando viajé, no sé si le ha pasado a ustedes, pero esta vez que viajé yo fui al banco acá en Canadá y me saqué la moneda que generalmente se usa en Europa, es el euro. Es la moneda que se usa. En Albania se usa otra moneda que se llama el lek, pero ellos también usan el euro. Pero en Colombia se usa el peso colombiano, obviamente en Chile el peso chileno, y por acá el dólar canadiense. Entonces, cada país tiene su moneda. Más y más gente está usando sus tarjetas y no está a veces usando los billetes como antes. Pero yo saqué algunos euros y algunos de los euros eran de 200 euros, un billete de 200 euros. Entonces yo fui a un negocio y quería pagar algo y me miraron y dijeron, ay, eras demasiado grande, pensaban. Es demasiado grande. Usted, yo creo que han pasado eso, que si lleva un billete que es más del cambio que tienen ahí en el cajero, quieren moneditas o quieren billetes más chicos, ¿verdad? En valor. Pero llevé este billete y ellos lo podían cambiar, pero ¿qué hizo la persona que me estaba atendiendo? Miraron el billete, lo pusieron a la luz y querían ver todo lo que se encuentra en un billete, ¿verdad? En estos días uno puede mirar y ver que hay ciertas cosas que salen que pueden declarar que es un billete auténtico, que es un billete de valor de lo que dice. Porque sabemos que hay estafadores, hay mucho fraude en el mundo en que vivimos nosotros y hay gente que imprime billetes y los pasan por verdaderos. Y entonces es algo que uno lo ve y dice, ah, este billete es auténtico. Entonces me lo vieron y me lo cambiaron porque yo lo había conseguido en un banco acá en Canadá y espero que no me van a pasar un billete falso, ¿verdad? Eh, Después, en otra ocasión, estaba con mi hijo mayor y él estaba comprando unos helados para nosotros, el gelato, el famoso gelato italiano. Entonces, estaba comprando unos helados y él tenía su tarjeta de crédito. Y mi hijo mayor es policía ahora, entonces él es un poco más, yo diría un poco más cínico en cuanto, en cuanto a las cosas. Y él tocó por, por fuera la maquinita ahí que te entregan para hacer tu trámite. Y él estaba mirando esta cosa y lo tocó para ver que no había ninguna estafa que podría hacerse con su tarjeta de crédito. ¿Qué significa esto? Bueno, uno, hay mucha gente que no confía, eso es verdad. Pero más profundamente yo diría que, que en este mundo en que nosotros vivimos, eh, hay muchas veces que hay cosas que no son auténticas, que no son, la gente no es auténtica. Hay billetes que son falsos, hay cosas que no son verificadas. Y ese es el problema en el mundo en que vivimos, que muchas veces hay gente que piensa que a lo mejor en algún momento alguien le está defraudando. Y nosotros sabemos que como creyentes, sabemos que que nosotros creemos en la palabra de Dios, en lo que es correcto delante de Dios, es algo en que nosotros podemos confiar. El Señor Jesucristo, cuando Él dijo
en el Evangelio de Juan. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros usamos ese texto en cuanto al Evangelio. Muchas veces cuando estamos explicando algo más profundo en cuanto a, al carácter de Dios y lo que el Señor Jesucristo dijo mientras Él caminaba por la tierra. ¿Y qué dice? Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero concentrarme en esa parte central del versículo del texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, una de las cosas que nosotros pedimos, y yo creo que cada uno de los hermanos que toma esta posición, eh, cuando se nos pide predicar la palabra de Dios, una de las cosas que es la responsabilidad suya es verificar que lo que el predicador dice es correcto delante de Dios y también delante de ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros debemos buscar la manera en que comunicar en la verdad de la palabra de Dios en la manera más auténtica que se puede hacer. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, miremos a ciertas cosas y yo voy a pedirle de antemano, porque esta es una predicación que hice en inglés y, y todos mis apuntes están en inglés, entonces ahí a veces voy a intentar de encontrar la palabra adecuada para comunicar a ustedes. Pero quería comunicar con ustedes acerca de lo que es ser auténtico en cuanto al texto de la palabra de Dios. Miremos segunda Pedro, el capítulo uno, segunda Pedro, capítulo uno, y nos habla de la inspiración divina de la palabra de Dios. Primera o segunda, perdón, segunda de Pedro, el capítulo 2. Y el versículo 20 y el versículo 21, por favor. Y dice ahí, eh, desde el versículo 19 leamos. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de él, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mirando a estos versículos, me llamó mucho la atención. Eh, lo que me llama la atención es, primeramente, el apóstol Pedro, cuando escribe esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, al pueblo de Dios en general, a un pueblo que está siendo perseguido, él dice, tenemos también la palabra profética más segura y nos anima a, a estar atentos y lo compara con una antorcha que alumbra en un lugar o en lugar oscuro. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes llegaron desde afuera y yo vi que afuera está oscuro. Aquí todavía el sol está alumbrando, estamos en pleno verano y también son las 5 de la tarde. Y entonces hay mucha luz. El sol todavía está,
bien alumbrando y hasta tarde, será hasta como las 9, 9:30 por acá, estará clarito. Pero a lo que se refiere el apóstol Pedro aquí es lo que se encuentra en el mundo, una oscuridad espiritual. Y a esto se refiere Pedro, porque el título en esta porción dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Entonces, la palabra misma es la que ilumina y guía y que alumbre en la oscuridad. Y el lúcero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa el lúcero de la mañana? Bueno, en tiempos antiguos, en Santa María, San Felipe, por acá en Canadá, Europa, donde sea, había, habían personas que ilumbraban o en ellos, eh, estos lúceros, las personas que salían con una antorcha en las noches para alumbrar en las distintas calles. Y, pero en la mañana también llegaba esa misma persona que encendía las luces o las antorchas de esos días, porque no tenían electricidad, él iba también por las calles y las apagaba. Y la razón siendo es que en la mañana iba a alumbrarse, iba a salir el sol, iba a empezar el día y comenzar con luz. Aquí dice, el lúcero de la mañana salga en qué? En vuestros corazones. Cuando una persona conoce a Cristo como su Salvador, tiene el Señor Jesucristo ahí presente y la gloria del Señor Jesucristo alumbra el corazón del ser humano. Y de eso sale una luz que resplandece, una luz que ilumina, una luz que nos guía. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. El mundo busca lo que es auténtico. El mundo busca la verdad, tal cual como Jesús dijo. Y él dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la antorcha que ilumina en la oscuridad. Y en ese nosotros creemos. En mis viajes, de que en el último mes y medio, ha sido interesante conocer creyentes en distintos lugares. Y la distinción entre el creyente y el no creyente es muy evidente, porque se ve una luz verdadera en la vida del creyente. La semana pasada yo viajé desde Italia y por el punto de precio me conseguí un pasaje que tenía que pasar por el país de Turquía. Entonces me retrocedí de Italia hasta Istambul y de Istambul hay un vuelo directo aquí a Vancouver. Era interesante porque tenía como 15 horas en el país y ahí en muchos lugares alrededor del aeropuerto y cuando me fui a quedar en un lugar, vi a mezquitas musulmanas por todos lados. Y ahí se escuchaba varias veces el imán que llamaba el pueblo a la oración por estos parlantes, estos altos parlantes. También en Albania se escuchaba. Y en el avión donde estaba, había una pantalla que era dedicada y parte de lo que se veía en esa pantalla no era solamente reflejada en el viaje, donde íbamos, en qué lugar estábamos,
Pero más que eso, hermanos, había un reloj ahí que decía, queda este tiempo para la próxima, el próximo momento de oración. Los musulmanes sabemos que oran 5 veces al día. Entonces, en un viaje largo de 13 horas, por supuesto van a pasar 1 o 2 veces en que la gente va a orar. Además de eso, ellos también pusieron en ese mapa, en ese mapa un reloj, el reloj, pero también la ubicación a donde estaba la ciudad de Meca, a la cual ellos oran, la dirección y la ubicación. Entonces, si en el avión había una persona muy devota, podrían arrodillarse y hacia esa dirección. Pero me quedé sorprendido porque había tanta atención puesta a este horario, a la ubicación del lugar a donde ellos tenían que dirigirse, pero dentro de mis 15 horas me encontré como 2 o 3 personas que intentaron de estafarme, de robar, no así con una pistola o un cuchillo, pero de manera de defraudarme. Nosotros podemos tener un tour de la ciudad, puede ir a este lugar y solamente le va a costar unos $500, así me dicen. Era un fraude, era un robo. Yo le dije, eso es demasiado dinero. Yo dije, no, si yo estoy aquí por poco tiempo, no tengo tiempo para hacer eso. Pero no, señor, y intentaron de varias maneras. En otro lugar, me compré una bebida y me costó la bebida, queridos hermanos, me costó, ellos querían cobrarme 20.000 pesos chilenos por una bebida. Imagínense, 20.000 pesos por una bebida. Asombroso, ¿no? ¿Qué dice aquí la palabra? Estemos atentos. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lúcero de la mañana salga en vuestros corazones. La única manera en que puede haber transformación verdadera es cuando nosotros somos auténticos en nuestra fe, auténticos en la manera en que nosotros confiamos en la palabra de Dios y que permitamos o que se permite que la palabra de Dios sea la que nos ilumine el camino. Salmo 119, 105, ¿qué dice ahí? Lámpara a mis pies. Vamos a leerlo para estar seguros, porque lo sé bien en inglés. Pero Salmo 109, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora usted me dice, bueno, hermano David, nosotros ya sabemos eso. Yo confío en la palabra de Dios, eso me guía todos los días. Yo leo mi Biblia todos los días. Y yo estoy seguro que cada uno puede decir eso. Pero la cosa que les animo es que permitamos a Dios que Él use su palabra para transformarnos de lo más interior de nuestros corazones e ilumbrar nuestros caminos. Porque aquí dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Eso significa que no sea la interpretación a mi manera, la interpretación con una agenda que yo tengo para enseñar a otro, que sea algo que me transforma, que la palabra al entrar y que ilumine mi
corazón, mi mente y mi manera de ser que se viva en una forma tan evidente delante, primeramente delante de Dios, también delante de nuestras familias y también delante del pueblo de Dios. Y, y también en nuestras comunidades, los barrios donde vivimos, la gente con que trabajamos. Últimamente nosotros tuvimos un contacto muy cercano. Una jovencita que estuvo con nosotros un rato y la hemos conocido por un poco más de 2 años. Y la semana pasada supimos unas cosas acerca de su vida y cómo ella trató a ciertas personas que eran creyentes o que son creyentes. Y esta niña profesa ser salva. Pero ella ha actuado en una manera en que no refleja la fe que ella confiesa delante de Dios. La fe que ella confiesa no es algo profundo y personal. Ella actuó de una manera en que nos quedamos con boca abierta, asombrados por su manera de ser y las cosas que hizo en su vida. Triste, triste. Y estuvimos como, y sus padres quedaron también sorprendidos con su manera de actuar. ¿Qué pasó ahí? Ella estaba viviendo una realidad que no reflejaba lo que la palabra de Dios enseña. Y sin embargo, buscó excusas, hasta excusas espirituales, usando su manera de pensar acerca de la palabra de Dios para justificar su manera de ser. Eso es lo que pasa cuando una persona usa la palabra de Dios en su interpretación privada. Por eso nosotros necesitamos el uno al otro. Estuve hablando con un hermano ayer y él me dice, yo estoy muy decepcionado con la iglesia en total, en la iglesia universal. No tengo ningún interés. Yo estoy creciendo en mi relación con Cristo, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero. Y yo le dije, tú necesitas para que no hagas esto, que no tengas tu interpretación privada acerca de las escrituras, acerca de ninguna profecía de la escritura que es de interpretación privada. Necesitas esa contabilidad en cuanto a la palabra de Dios. Porque dice, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, tenemos esa confianza. Y esto es lo que a mí me anima. Uno puede leer en Jeremías, uno puede leer en Levítico, Génesis, Pedro, en cualquier lugar y encontrar un hilo de la palabra de Dios que demuestra que su corazón, el carácter de Dios y todo lo que Él nos ha puesto en esta palabra, que nos ayuda y nos dirige en una dirección que realmente nos hace transformar. ¿Y cómo es eso? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Y esas son las cosas que realmente pueden transformar en creyentes auténticos cuando se permite que la palabra de Dios nos guíe. Ahora, no solamente en cuanto a las escrituras, pero también en cuanto
a la cultura, el contexto, y el contexto original de la palabra de Dios, porque nosotros podemos también interpretarlo mal. Segunda Timoteo, Dios 2:15, nos enseña acerca de eso. Segunda Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este versículo habla en una forma más directa a la persona que tiene la responsabilidad de predicar la palabra. Ahora, ¿a quién es dirigida esta palabra? A lo mejor usted está sentado ahí y dice, yo nunca he predicado aquí en la asamblea, por el hecho que no ha sido invitado, o a lo mejor, como se practica en nuestras asambleas, que las mujeres no se permite predicar la palabra. Pero hermanas, ustedes son madres, ustedes enseñan en la escuela dominical. Y tal cual como cada uno de nosotros tenemos oportunidad de enseñar la palabra en algún lugar u otro, cada uno de nosotros somos considerados obreros en la viña del Señor, sea en su hogar, sea en su trabajo, sea en en la iglesia, o sea en otros lugares a donde se presenta la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Procura que con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. La persona que no se debe avergonzar, uno que se avergüenza es cuando malinterpreta la palabra o cuando comunica algo que no es correcto. Porque, ¿qué significa eso? Cuando uno enseña algo o dice algo que no es correcto, ¿qué pasa? Uno pasa vergüenza y dice, es que yo creé esto. No, no, si yo quería corregir. Y eso nos ha pasado cuando contamos alguna historia o cuando enseñamos algo que a lo mejor no tenemos bien capturado el contexto, el conocimiento de esta frase o de esta palabra o de la historia. Una vez con un joven, él tenía al apóstol Pablo en el Antiguo Testamento. Y yo le dije, oye, ¿cómo? Tú has ido a la iglesia toda tu vida, creo. ¿Y cómo puedes tú no saber que el apóstol Pablo no se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó? Él no tenía toda la historia bien en su mente. Le corregí con mucho cariño, obviamente, y él, en el día de hoy, él sabe que el apóstol Pablo se encuentra en el Nuevo Testamento. No era una persona histórica de que se encuentra en el Antiguo Testamento. Procura presentarte como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien el uso de algo. Ahora, ¿qué significa eso? Yo veo a mis hermanos ahí en construcción o algunos de ustedes que han trabajado en las viñas o en los campos. Y también ahí está mi hermano Miguel. Él tiene ciertas herramientas que él usa para trabajar con todos los equipos que él tiene que mantener. También tiene su huerto. Ahí, ¿y qué está haciendo? Él no va con un libro a podar. Él no va con una solamente como ciertas herramientas un martillo para hacer ciertas cosas. No, él usa la herramienta adecuada para la situación o para el repuesto que tiene que colocar o cualquiera cosa que se hace. Uno para pintar no usa una botella y lo desparrama así por todos lados. A lo mejor esa es
En algunos lugares piensan que es arte. Eso no es arte. Lo que se usa es una brocha, ¿verdad? Entonces, ustedes entienden lo que estoy diciendo. Lo que dice aquí es, es que usa bien, que usa con las herramientas adecuadas, en el contexto que se debe usar la palabra de verdad. Entonces, cuando uno quiere ser auténtico o auténtica, queridos hermanos, debemos ser personas que usamos lo que Dios nos ha dado, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra, nue- todo lo que está a nuestra disposición, informarnos de la manera en que es más adecuada para comunicar la verdad en una forma auténtica. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Porque en realidad, la palabra habla por sí misma, no por medio de una interpretación personal, y también cada obrero debe laborar y trabajar con la palabra de Dios en la manera más correcta. También lo que Dios busca es nosotros que seamos auténticos en nuestras vidas. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Y dice ahí algo que hemos leído muchas veces. Aquí es no solamente trabajar con la palabra y explicarla en su contexto, pero también aquí Santiago siempre es un hombre de cosas prácticas. Él enseña las verdades en una forma práctica. ¿Y qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Creo que cada uno de nosotros, en ciertos sentidos, somos oidores, pero no hacedores. Pienso que mi esposa podría decir eso de mí. Mi esposo David él escucha, pero no hace. Cuando me pide que haga algo y no se hace. No hay que pegarle mucho a Miguel, querida hermana Oni, en este momento, porque eso nos puede pasar a cualquier de nosotros. Eh, un hombre que, sí, sí, mijita, lo voy a hacer, y de ahí uno continúa haciendo su cosa. Oye, ¿por qué no sacaste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Y ella piensa también eso de mis hijos también. Son oidores, pero no hacedores. Ahora, estoy bromeando en cierto sentido, pero yo creo que esto nos pasa y espiritualmente. Querido hermano, hermana, ¿somos solamente oidores de la palabra? Porque este es el problema. Porque hay mucha gente que lee la palabra y a veces nosotros escuchamos de algún hermano, una hermana que cayó en pecado y decimos, ¿cómo puede ser que esto pasó con esta persona? Es que ellos eran oidores, pero no eran hacedores de la palabra. Y queridos hermanos, si queremos vivir en una forma auténtica, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y al final del versículo dice, engañándoos, ¿a quién? Dice, a vosotros mismos. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Ah, yo soy un buen creyente, pero no estás haciendo lo que Dios te pide. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta personalmente, ¿estoy bien con el Señor? El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? La verdad
es cuando se comunica lo que es correcto y se hace y se vive la vida auténtica de la persona que cree en Cristo, en la vida del creyente. También sabemos que los hipócritas eran los fariseos. El Señor Jesucristo se lo dijo en la cara a los fariseos en Mateo 23. No, no vamos a mirarlo, pero el versículo 27 y 28 les dijo en su cara. Y él dice, por decir, en una forma de un parafrase, es que nosotros por fuera aparecemos bien, pero por dentro hay suciedad. Los que aparecen bien por fuera, pero en realidad por dentro están cochinos, son engañadores. Y eso nos puede pasar nosotros, queridos hermanos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, Dios, ¿estoy bien? ¿Soy auténtico en mi fe? Que si una persona viniera a mi hogar o me viera con mi esposa o me viera en la manera que yo trato a mi familia, en los momentos privados cuando estoy solito, solamente con la pantalla o con mi teléfono o en cualquier momento, soy la misma persona que se encuentra cuando estoy sentado en ese local. Soy el mismo. Soy el mismo que está cuando estoy de vacaciones, que sería cuando estoy con los hermanos. Uno siempre se tiene que hacer esas preguntas y se lo animo, hermanos, que cada uno de nosotros nos hagamos esas preguntas para que el Señor Jesús sea glorificado en cada momento de nuestras vidas. Esa es la parte que es a veces los desafíos más grandes que el creyente tiene. Podemos portarnos bien en la asamblea, pero cuando estamos fuera es cuando estamos en los negocios, en los lugares alrededor de nuestra comunidad, se ve la persona realmente como debe ser. Y esa es la pregunta. Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo ya se fue. Que Dios bendiga su palabra, que nos guíe y nos toque en una forma en que en nuestra reacción sea, Dios, de este momento en adelante quiero vivir una vida auténtica. Tu palabra es auténtica. Tu carácter es auténtico. Tu vida, Señor Jesús, fue auténtica. Demostraste eso en cada momento, que se traspase a nosotros vivir una vida y un testimonio que realmente refleja el carácter de Dios y la bondad de Dios cada día, cada momento, para que todos que estén alrededor nuestro vean el Señor Jesucristo a través de nuestras actitudes, para su gloria y para su honra. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, una vez más, agradecidos estamos porque tu palabra nos enseña. Estos versículos, oh Señor, han sido versículos muy bien conocidos por cada uno de nosotros. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol, pero nos recordamos y hacemos memoria de estos principios que deben guiarnos a ser como tú deseas que seamos. Una reflexión tuya en esta tierra, embajadores del más santo Dios, que no seamos como billetes falsos, que no seamos engañadores por nuestras bocas, que seamos reales, verdaderos, auténticos y auténticas, para que se, para que todos vean que el Señor Jesucristo obra en nuestros corazones para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a cada uno, incluyendo al que habla, Señor, que seamos lo que tú nos pides,
Gracias, Padre, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien dio su vida. Ayúdanos a vivir para Él y como Él vivió, para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.